Entonces, en los siguientes 50 minutos vamos a tratar de hablar acerca de la fisiología cardiovascular y vamos a empezar con un caso interactivo. Este es un paciente en la 8ª década de la vida, raza blanca, claramente, antecedente de obesidad, hipertensión, diabetes no insulino requiriente, dislipidemia, y refiere un cuadro clínico de 1 hora de evolución de dolor torácico no irradiado, de intensidad moderada o acompañado de fatiga. El paciente no menciona náuseas, no menciona que haya presentado un síncope ni palpitaciones, y al examen físico tiene unos signos vitales estables y el examen físico es normal. Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente con dolor en el pecho, pues hay un sinnúmero de patologías en las que uno debe pensar. Entonces, de acuerdo a este cuadro clínico, pues ustedes en qué pensarían o qué ayudas diagnósticas utilizarían en este caso. Y si ustedes revisan un poco la historia clínica no es una historia clínica muy típica de un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de una historia clínica y una anamnesis completa, al igual que un examen físico, para poder engranar y tener un enfoque y llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno en los pacientes. Supuse que le iban a pedir un electrocardiograma al paciente y este es el electrocardiograma de ingreso a los 5 minutos. Ayer vieron algunas cosas con el doctor Danilo sobre los aspectos técnicos que debe tener un electrocardiograma, y este es uno de ellos, ¿cierto? Primero, obviamente que esté bien estandarizado a la velocidad adecuada y obviamente tratando de identificar los diagnósticos que ya les acabé, pues uno de los diagnósticos que ya les acabé de mencionar es el infarto con elevación del ST. En este caso, pues claramente no hay un infarto con elevación del ST, pero eso no descarta que el paciente con estos antecedentes y con factores de riesgo cardiovasculares tenga un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de resolver este caso al final con 2 o 3 diapositivas ilustrativas donde les voy a mostrar un poquito cómo es el enfoque del dolor torácico, pero antes de eso es importante hablar acerca del contexto de la enfermedad cardiovascular y por qué es importante conocer no solamente la enfermedad cardiovascular, sino la fisiología, porque si uno no conoce la fisiología, pues difícilmente va a saber interpretar otras cosas y va a poder resolverle las cosas a los pacientes, ¿cierto? Entonces, dentro de la fisiología, pues vamos a hablar un poquito de la composición química de los líquidos extracelular e intracelular, algo de potencial de acción, de ciclo cardíaco, algo de antiarrítmicos y lo que les acabé de mencionar, que es brevemente el enfoque del dolor torácico. Listo. Este es un contexto que les quiero mostrar que existe una pandemia y la pandemia más importante del mundo es la enfermedad cardiovascular. Podemos ver cómo afecta en todo el mundo, en todo el continente, en América Latina y en países del Caribe hasta el 29,3% de los pacientes para el 2016 en esta gráfica publicada en la última edición de Harrison. En países de ingresos altos, como la enfermedad cardiovascular puede llegar hasta el 33,9% en el caso de Estados Unidos y Canadá, con tasas de obesidad altísimas y de enfermedad y de patologías y factores de riesgo, lo cual hace que aumente pues estas cifras, ¿cierto? Perdón. Esta es otra gráfica muy ilustrativa donde aparece la enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte en el mundo, con 17,79 millones de muertes en el mundo para el 2000,
si no estoy mal, esta gráfica para el 2017, ¿cierto? Y como segunda causa de muerte en el mundo aparecen los diferentes tipos de cánceres. Y como tercera causa de muerte en el mundo, las enfermedades respiratorias y las infecciones del tracto respiratorio inferior. Nuestro país no se queda atrás. El colombiano nos reportó en marzo de este año cómo las enfermedades isquémicas del corazón lideran las causas de muerte cardiovascular para marzo del 2020. Entonces es algo que debemos conocer y debemos entender desde el punto de vista fisiopatológico. Esta es una gráfica muy ilustrativa y que me llama mucho la atención porque la hizo el doctor Víctor Sen, que es un neumólogo intensivista que trabaja en Atlanta, y nos muestra cuatro curvas principales. La principal curva, que es la que ustedes ven en morado, es la mortalidad atribuida a la actual situación que estamos viviendo, que es lo del coronavirus. Lo que vivió Europa y lo que vivió un poquito China y lo que está viviendo en este momento y lo que vivió Nueva York y Nueva Jersey y lo que está viviendo en este momento el sur de Estados Unidos, Arizona, California, Texas y lo que está viviendo Sudamérica en este momento. La segunda curva que vemos acá es la restricción de las condiciones no asociadas a COVID, y es que los pacientes nos están consultando tardíamente precisamente de esas patologías que requieren manejo y seguimiento estricto de pacientes crónicos, y eso tiene un impacto importante. La tercera curva también está relacionada con las condiciones crónicas, y es no solamente ese paciente con aparente discapacidad, sino el tratamiento de las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH-Sida y la malaria, por ejemplo, que es una enfermedad endémica en nuestro país, en áreas como el Pacífico y la selva. Y la cuarta curva, que yo creo que es concomitante con la primera, son todos esos trastornos psiquiátricos y mentales y todo el impacto económico que está generando esta situación. Entonces, me pareció muy ilustrativa esta gráfica que demuestra que estamos viviendo en este momento una situación crítica, pero no nos podemos centrar solamente en esa condición, sino que también debemos pensar en otras cosas que probablemente van a afectar a nuestros pacientes. Bueno, para empezar a hablar de fisiología, pues es importante destacar la composición química de los líquidos extracelular e intracelular. Ustedes ya conocen muy bien esto, donde lo que más predomina en el líquido extracelular es el sodio, obviamente, que es el que da la osmolaridad, el cloro, y en el líquido intracelular cambia porque es el potasio, igual que los fosfatos, el colesterol, fosfolípidos y las proteínas. Esto ya van a ver por qué es importante. El músculo cardíaco es muy importante porque está fusionado en forma de sincitio y con estos discos intercalados permiten que haya unas hendiduras donde se propague adecuadamente los impulsos para que el potencial de acción llegue a los diferentes cardiomiocitos, y esa es la forma en la que está conformado el músculo cardíaco para poder ejercer su función. El corazón básicamente tiene tres tipos de músculos, uno auricular y ventricular y uno especializado en excitación y de conducción. El auricular y ventricular es similar al músculo esquelético y conduce a una velocidad más o menos de 0.3 a 0.5 milisegundos, y el de excitación y de conducción generalmente es más débil porque no genera una contracción más débil, pero tiene una velocidad de conducción más rápida, y ya vamos a ver por qué. Hay unas propiedades del miocardio que siempre son importantes mencionar,
y son ampliamente preguntados en los exámenes de pregrado y en los exámenes de paso a residencia, y son estas. Entonces, cuando uno habla de vasomotropismo, está hablando de excitabilidad, y cuando uno habla de dromotropismo, está hablando de conductividad. El cronotropismo habla de automatismo, el lucitropismo habla de relajación y el inotropismo la fuerza de contracción. Probablemente ustedes han escuchado medicamentos que sean cronotrópicos positivos, cronotrópicos negativos o medicamentos que sean inotrópicos, ¿cierto? Eso pues cada uno tiene indicaciones que no vamos a mencionar en este momento, pero es importante mencionarlo. Y ahí está pues una mnemotecnia que es ampliamente utilizada para uno aprenderse las diferentes funciones y el diferente significado. Ya vamos a ver qué es el potencial de reposo y qué es el potencial de acción, pero básicamente acá les quiero mostrar cómo el sistema de conducción está relacionado con el electrocardiograma. Acá está el nodo sinusal, que ya vamos a ver exactamente dónde está ubicado. Básicamente está ubicado en la aurícula derecha, en la región posterolateral inferior a la desembocadura de la vena cava superior, y ya vamos a ver cómo se relaciona entonces todo esto. Les puedo mencionar que el nodo sinusal se divide, ya vamos a ver más adelante, en tres haces. En un haz internodal anterior, medio y posterior, se continúa con el haz de His, el haz de His, y luego el haz de His se divide en una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda se divide en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Por eso quizás ustedes antes habían escuchado que habían hemibloqueo postero superior o hemibloqueo antero superior, pero realmente ya se llama un bloqueo posterior o un bloqueo anterior de los fascículos de la rama izquierda. ¿Listo? ¿Aló? Hola, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando súper Desde bien. acá. Ok, listo. Entonces, acá la ven en versión moderador o normal. Así estaba como moderador. Espérame que Tienes que meterte de la otra se me forma. fue. Espérame un segundo. Ya. Ahí la ven en versión moderador. Sí, ¿Aló? hola, doctor, sí. Bueno, veámoslo así. Entonces, acá es importante mencionar, bueno, no importa. Acá es importante mencionar que la célula tiene dos tipos de mecanismos para mantenerse en equilibrio, a través del gradiente de concentración y del gradiente eléctrico, ¿cierto? Y eso hace que lleve la célula a un equilibrio osmótico y eléctrico, por gradiente de concentración y por gradiente eléctrico. Entonces, los iones positivos tienden a entrar a la célula a través de una cosa que se llama la ecuación de Nernst, que no me voy a centrar a mencionar eso. Lo que les quiero decir es que al final se obtiene un potencial de membrana que está en menos 90 milivoltios, y ese es el potencial de membrana en reposo de la célula. Ya se los dije. Básicamente, esta es la manera como se genera el potencial de acción de una célula miocárdica, potencial de reposo que está en menos 90, y una vez empiece la entrada, la apertura de canales de sodio a la célula, se produce la despolarización
y esa despolarización hace que haya un pico para que llegue a un más 35, allá no se abren los de potasio y ocurre una repolarización. Listo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Acá se los voy a mostrar mejor. Como el sodio entra a la célula, ocurre la fase de despolarización. Posteriormente, sale potasio de la célula y ocurre la fase de repolarización. Esto es simplemente para mencionarles que los canales de sodio se activan por primero el de reposo, el segundo es de despolarización y el tercero es de repolarización. Entonces, este canal, si ustedes ven Doctor, qué acá, pena tienen dos contigo. compuertas, uno de activación y uno de inactivación en el interior. Entonces, cuando la célula está en reposo, hola, 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 Se está entrecortando mucho. ¿aló? ¿Sí? ¿No me escuchan bien? Pues ya en ese momento sí, pero ahorita sí se estaba ¿No me entrecortando. escuchan bien? Sí, ya. Ya ahorita escuchamos mejor. Hola, Gracias. Sí, ya. Ya se escucha ya mejor. me escuchan bien. Bueno, pues ya les estaba contando que estos son los diferentes tipos de canales de sodio en el cual está el canal de sodio que es para la fase de reposo, donde pues, el potencial de acción es menos 90 y para la fase de repolarización. Básicamente, cuando la célula está en reposo, la inactivación está abierta. Entonces, durante la despolarización, ambas están abiertas y en la repolarización se cierra la compuerta de inactivación. Por eso pasa de más 35 a menos 90. Pero no sé por qué no me aparece esto. Espérate. Bueno, pues hay una pregunta que uno siempre se hace y es que si los canales de sodio dependientes de voltaje, el cambio del voltaje para poder abrirse. Y es que los canales de sodio también tienen compuertas tiempo dependientes, que son las llamadas M y las H. En esto no me voy a dar mucho, voy a pasarlo y acá voy a llegar al punto en el que eso ya lo vimos. Acá simplemente es importante mencionar lo que ya les había mencionado ahí el posterior y unas de Bachmann que permite que el impulso sea transferido de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y como ya les había mencionado, la división de las dos. En ocasiones tenemos ACESA con el ventrículo, en el caso de las una vez vieron el Wolff-Parkinson-White, que cuando el paciente ya tiene palpitaciones y hace una arritmia potencialmente mortal, se llama un síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque hay un asa anómalo que comunica la aurícula con el ventrículo, entonces se va el impulso más rápido y puede ocasionar arritmias y el paciente hacer un síncope, que hace parte, no sé si ustedes lo vieron ayer con el doctor Danilo, y son síndromes de preexcitación, porque los impulsos llegan más rápido desde las aurículas hasta los ventrículos.
Esto simplemente son gráficas donde se muestran pues como la excitación auricular, la excitación casi siempre o siempre podría decirlo, hay un retraso AB, y eso es lo que conocemos como el intervalo PR. Acá para mencionar hay dos tipos de respuesta, una rápida y una lenta. La rápida son los atrios y los ventrículos, y la lenta el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Esto es simplemente lo que ya vimos: repolarización rápida temprana, una fase de meseta, una fase de repolarización tardía, y en la fase de despolarización hay un influjo de sodio para que ocurra la despolarización y pasa el potencial de acción de menos 90 a más 20. Y es resaltar que acá antiarrítmicos de clase actúan. Vamos a ver cuáles son. Si el concepto de antiarrítmicos está mal, son proarrítmicos también. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Se fue la señal. Se está entrecortando mucho. ¿Podrías revisar cómo tu conexión a internet? Es que todos están diciendo por el chat. Yo la veo acá normal, pero no sé por qué. No me escuchan bien. Se empieza como a cortar la voz. Sí, en este momento sí te escuchamos. Pero no me escuchan. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya sí te escuchamos bien. Listo. Entonces, les estaba contando que esto ya es lo que ya habíamos visto. En la fase 0 de despolarización hay un influjo masivo de sodio para que cambie el potencial de acción de reposo hasta más 20, incluso más 35, y esta es la fase donde actúan los antiarrítmicos de clase 1. Pero les estaba contando que los antiarrítmicos están mal descritos en la literatura porque los antiarrítmicos pueden ser proarrítmicos. Ya vamos a ver cómo podemos ver incluso una toxicidad por bloqueadores de canales de sodio, que hay muchos medicamentos que bloquean los canales de sodio, y cómo se pueden manifestar en el electrocardiograma. La respuesta rápida en la fase 1 de repolarización rápida temprana, aquí es donde se inactiva el canal de sodio por tiempo de dependencia y se activan los canales de potasio y de cloro. Entonces sale el potasio e ingresa el cloro para que el potencial de acción tiende a volverse negativo. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, ya sí. Gracias. Listo. Entonces, en la fase de respuesta rápida, en la fase 2 o MZ, el potencial de acción está más o menos entre menos 35 y menos 40 milivoltios. Eso hace, como los canales en este momento son lentos, solo comienza a ingresar calcio en la fase 2 y se forma una meseta porque no hay cambio en el voltaje, porque a pesar de que está entrando calcio a la célula, se activan los canales transitorios de potasio que sacan ese potasio para que se mantenga isoeléctrico el potencial de membrana. Entonces, más o menos a los 100 milisegundos se cierra el canal de calcio y se abren los canales rectificadores de potasio. Entonces, eso lleva a la fase 3. Finalmente, en la fase 3 de repolarización rápida tardía, hay un cierre de los canales de calcio, se recicla ese calcio a través de una bomba que se llama la bomba cerca, que es una bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, y sale el calcio por el transportador calcio-sodio y se activan unos canales rectificadores de potasio
que se llaman IRK2, que sacan potasio de la célula, haciendo que se vuelva negativa y vuelva a llegar a un potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Esto básicamente ya lo vimos. La respuesta lenta está dada por 3 fases: una fase de ascenso lento, una fase de repolarización tardía y una fase de despolarización diastólica espontánea. Esto lo va a pasar más rápido. Esa fase, esto lo podemos pasar. Ya, quiero que empecemos a hablar de qué significa el automatismo. Y el automatismo es la propiedad que posee algunas células cardíacas de iniciar un potencial de acción en forma espontánea. Eso depende básicamente de la fase 4. Entonces, el automatismo tiene que ver con el nodo sinusal. El nodo sinusal es el que permite el mayor automatismo, y eso es lo que constituye la frecuencia cardíaca, que va desde 60 a 100 latidos por minuto. Cuando el nodo sinusal no puede llevar el control del mando, hay unos tejidos como el tejido de la unión AB o las fibras de Purkinje, donde desde ahí se puede generar potenciales, y hay veces el corazón utiliza esos ritmos para poder generar un latido. En el caso del tejido de la unión AB, cuando el ritmo lo toma el tejido de la unión AB, se llama un ritmo nodal, y son esos electrocardiogramas que vemos sin onda P, pero a una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto, y tenemos un QRS estrecho. Pero cuando tenemos un QRS ancho con una frecuencia cardíaca de 15 a 40 latidos por minuto, podemos decir que el mando lo está llevando las fibras de Purkinje, que son las fibras cuando el impulso pasa a través del nodo sinusal, el nodo AB y la rama izquierda y la rama derecha. Ese impulso llega a las fibras de Purkinje que están en los ventrículos. Cuando las fibras de Purkinje toman ese mando, por eso el QRS va a ser ancho a una frecuencia entre 15 y 40 latidos por minuto. No sé, ¿alguna vez ustedes escucharon ese síndrome de Stokes-Adams? El nodo sinusal deja de tomar ese mando y lo coge o el nodo AB, el tejido de la unión, o las fibras de Purkinje, y eso ocasiona una pausa o una sistolia más o menos de entre 4 o 5 segundos por sobreexcitación, y eso me va a llevar a un síncope o incluso la muerte. Está este concepto que es el periodo refractario. El periodo refractario es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada de músculo cardíaco. Entonces, básicamente hay un periodo de refractario absoluto y un periodo de refractario relativo. Lo que quiero llegar también es que el sistema nervioso autónomo es otra forma de yo generar una actividad eléctrica en el corazón. Entonces, ustedes saben que está el sistema nervioso simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la excitabilidad, aumenta la fuerza de contracción. Hay unos medicamentos que son simpaticomiméticos, que producen taquicardia, pueden producir hipertensión por la vasoconstricción y pueden aumentar la fuerza de contracción. En el caso del parasimpático, que utiliza tanto en su neurona preganglionar como postganglionar la acetilcolina, hace todo lo contrario, que es reducir la frecuencia cardíaca y reduce la excitabilidad. Por esto, en ocasiones, cuando los pacientes tienen arritmias y están estables, es decir, si un paciente me consulta por palpitaciones y yo encuentro en el electrocardiograma que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 y eso le está generando síntomas, yo puedo hacer unas maniobras, que son las maniobras vagales, para disminuir esa frecuencia cardíaca y tratar de abortar esa arritmia. O hay otros medicamentos también que pueden ser, generar impacto en el sistema nervioso parasimpático y producir bradicardia. Esto es básicamente el resumen de los receptores, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático, y el efecto que tienen sobre el corazón. Listo, pero no me voy a detener en eso.
Esta es la forma como se produce a través de señales con las catecolaminas, con los receptores beta. Cuando los receptores beta se bloquean o yo los estimulo, se produce una proteína G sub S, que eso me aumenta el AMP cíclico, y posteriormente pues, se va a generar una corriente eléctrica o una subsecuente función. Todo lo contrario para el estímulo parasimpático, donde la acetilcolina juega un papel muy importante, porque a través de sus receptores M estimula la proteína G sub I, que va a hacer todo lo contrario para disminuir el AMP cíclico. Básicamente, el ciclo cardíaco comprende la diástole, que es el periodo de relajación y es donde se irriga el corazón a través de sus arterias coronarias, la sístole, que es la contracción o la contracción ventricular y la eyección de la sangre, y el EKG se relaciona con el ciclo cardíaco porque la onda P es la contracción auricular, el QRS es la contracción ventricular y la onda T es el comienzo de la relajación ventricular. Esta es una gráfica que es muy difícil y compleja de entender, pero hay tres cosas importantes. Espérame, yo busco el señalador, no lo encuentro, está en la vista del moderador. Entonces, en esta gráfica tenemos tres curvas, una curva de presión auricular, una curva de presión ventricular y su relación que tiene sobre el electrocardiograma. Acá podemos ver en la curva de presión la onda A, que está producida por la contracción auricular, y como ustedes pueden ver, pues se relaciona con la onda P. En cambio, la onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse y esta produce un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente es por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas. Y la onda B finalmente se produce hacia el final de la contracción ventricular. Y eso está relacionado pues, al final de la contracción ventricular. ¿Listo? Y el periodo de contracción ventricular está relacionado sobre todo en el ventrículo izquierdo con una presión aproximada de 120 milímetros de mercurio. Ese es el periodo de contracción isovolumétrica. Y eso está relacionado pues con la presión arterial sistólica. Listo. Esto es lo mismo que ya les había mencionado. Voy a adelantar porque se está volviendo largo esto. Es bueno decirle estos dos conceptos. El concepto de precarga y poscarga. El concepto de precarga es el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse y tiene que ver con todo ese retorno venoso que está llegando de la vena cava y está relacionado con la ley de Frank-Starling que ahorita vamos a describir brevemente, y la poscarga está relacionada con la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil. Esto es básicamente como de qué depende la precarga. La precarga depende de la frecuencia cardíaca, del retorno venoso, como ya les había mencionado, y de la volemia. Entonces, en situaciones donde haya hipovolemia, se cae la precarga. Y la extensibilidad ventricular, que depende de la ley de Frank-Starling, que es básicamente, mientras más llegue a esa aurícula derecha, el corazón tiene más capacidad como de enlongarse y de hacer sus funciones. Todo esto está relacionado con el volumen sistólico de eyección y la frecuencia cardíaca, y esto pues, es el gasto cardíaco. La poscarga es la tensión que ya habíamos visto y está dado por el radio y el grosor, también la volemia y las resistencias periféricas. Y la contractibilidad depende de la masa contráctil, del pH, del calcio
y, como ya les había mencionado anteriormente, de los inotrópicos positivos y negativos, que son medicamentos que no vamos a mencionar. Esta básicamente es la ley de Frank-Starling, que es lo que ya les había mencionado. A mayor elongación de la fibra miocárdica al final de la diástole, mayor es la fuerza de contracción, es decir, es la capacidad de adaptarse a lo que llegue para poder funcionar y contraerse ese músculo cardíaco. Y ese dicho aumento de la carga en el ventrículo estira el miocardio e intensifica la afinidad que tiene la troponina C por el calcio, aumentando así la fuerza contráctil. Para hablar de antiarrítmicos es importante hablar de Vincent van Gogh, que fue un pintor que sufría de un trastorno mental, y su psiquiatra le empezó a dar digital en forma de planta, y se dio cuenta que el digital estaba relacionado con santopsias, y empezaba a escribir cosas o a dibujar cosas relacionadas con el amarillo y el azul. Estos básicamente los lugares donde actúan los antiarrítmicos, que son 4. En la primera parte actúa en la pendiente de la fase 4, la segunda es en el umbral, la tercera en el potencial diastólico máximo, y la cuarta en el incremento de la duración del potencial de acción. Entonces, básicamente estos son los antiarrítmicos. Hay antiarrítmicos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 que están descritos como otros. Los tipo 1, como ya les había mencionado, tienen acción sobre los canales de sodio. Los tipo 1 se dividen en tipo 1A, tipo 1B y tipo C. Ahí están pues como las mnemotecnias. Resaltarles de la procainamida, que no está disponible en nuestro medio, y que son útiles. Es útil cuando estamos sospechando un síndrome de preexcitación, porque me bloquea ese asa anómalo que les mencionaba anteriormente. Los 1B, la fenitoína y la lidocaína. La fenitoína es un anticonvulsivante que no utilizamos como antiarrítmico. La lidocaína sí lo utilizamos en arritmias ventriculares, y está como segunda línea en el manejo de los ritmos de paro desfibrilables. De los 1C, estos dos tampoco están disponibles en nuestro medio. Los tipos 2 son los beta bloqueadores. De ellos, recordar que como hay receptores beta en el corazón, también hay receptores beta en los bronquios. Entonces, en los pacientes que tienen indicación de beta bloqueadores, que son básicamente los pacientes con falla cardíaca, que no estén de una forma aguda o con un edema agudo de pulmón, porque se ha demostrado que pues, disminuye la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca, disminuye el número de hospitalizaciones. Tener en cuenta que los pacientes que tengan antecedente de POC o de asma no pueden recibir beta bloqueadores que no sean cardioselectivos. Los cardioselectivos, ustedes saben muy bien que son metoprolol-succinato, carvedilol, si lo han empezado a ver en farmacología. Nebivolol también está descrito y de uso en los pacientes con falla cardíaca. Los tipo 3 son los bloqueadores de canales de potasio. Ahí se menciona la miodarona y el sotalol. La miodarona ampliamente utilizada en nuestro medio para el manejo de pacientes con arritmias ventriculares que estén estables hemodinámicamente, y también está descrito de uso en el manejo de la fibrilación auricular, donde yo opte en un paciente cuando ya esté anticoagulado, si tiene indicación de anticoagulación, cuando yo le calculo la escala de Chas-Basque. No sé si ustedes ya la han revisado, pero está escrito en el manejo del ritmo, o sea, es un medicamento que produce una cardioversión farmacológica. Y
Los antiarrítmicos tipo 4, que son los calcioantagonistas, no dihidropiridínicos, que son verapamilo y diltiazem, que también son ampliamente utilizados en el manejo de arritmias supraventriculares, pero ya después son como tercera línea. La primera línea no son estos, es la enosina. Esto básicamente es para recordarles que lo que les había mencionado es que los antiarrítmicos también son proarrítmicos, porque cuando bloquean los canales de sodio actúan en la fase 0 y también pueden prolongar el QRS. No olvidar que hay medicamentos y por eso es bueno uno hacer un buen uso de las diferentes aplicaciones del celular, donde yo puedo consultar cuáles son los otros mecanismos de acción de los medicamentos, o incluso cuando nos estamos enfrentando ante un paciente con una intoxicación. El electrocardiograma es quizás una de las ayudas más importantes que uno tiene como médico, y más si uno está en un primer nivel de atención, porque es lo único que uno tiene con una glucometría, y básicamente ese va a ser el ionograma y el método de diagnóstico de intoxicaciones cuando uno esté, o cuando ustedes estén en un primer nivel de atención, porque yo eso ya lo viví. Entonces, estos bloqueadores de canales de sodio pueden prolongar el QRS. Entonces, nunca se les olvide, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos son bloqueadores de los canales de sodio, y yo puedo identificar que si un paciente tiene una ingesta suicida, puede prolongar el QRS y puede tener una intoxicación aguda. Y yo debo tener en cuenta que se supone que si tiene una intoxicación y tiene una taquicardia, yo no le puedo dar un antiarrítmico en el caso de una intoxicación por bloqueadores de canales de sodio, porque yo voy a empeorar el cuadro y mi paciente va a pasar de tener una taquicardia a una fibrilación ventricular. Entonces, en el caso de intoxicación por bloqueadores de canales de sodio, debo buscar en el electrocardiograma si tiene hallazgos para colocar un medicamento que se llama el bicarbonato. ¿Listo? Porque acá estarían contraindicados los antiarrítmicos, porque ya podemos ver que son proarrítmicos. Entonces, simplemente acá les muestro cómo pueden prolongar el QRS. Los antiarrítmicos tipo 1A bloquean tanto canales de sodio como de potasio, y prolongan el QRS, y como bloquean canales de potasio, también pueden prolongar el QT. Entonces, pilas, porque si tenemos un QT prolongado, que fue algo que también habló el doctor Danilo, eso me aumenta el riesgo de una taquicardia ventricular polimórfica, o de puntas torcidas que llaman. Eso ya lo vimos. Los 1B también pues hacen parte de los bloqueadores, hacen parte de la función de bloquear los canales de sodio. El 1B tiene una particularidad, y es que no tienen efecto para nada en la fase 0. No tienen acá efecto en la parte 0, pero sí tienen efecto en la fase 3. Entonces, contrario a los 1A, el QT se puede acortar. ¿Listo? Entonces, por eso están indicados en frecuencias cardíacas altas, cuando hay, pues generalmente hay mucha taquicardia, como las taquicardias ventriculares. Los 1C también tienen acción en la fase 0, por tanto prolongan el QRS y son los de mayor efecto de bloqueo de los canales de sodio. Como ya les había mencionado, los betabloqueadores actúan en las células de marcapasos, entonces disminuyen la frecuencia cardíaca a través del bloqueo de la fase 4. ¿Listo? Pues menor frecuencia cardíaca, y ojo, porque me pueden aumentar el PR. Entonces, si el paciente tiene un PR mayor de 160 milisegundos, está contraindicado el uso de betabloqueadores.
o pues si el paciente tiene antecedente de un bloqueo AB de segundo grado para adelante. Los antiarrítmicos de clase 3 son, como ya les había mencionado, bloqueadores de los canales de potasio. Entonces, principalmente prolongan el QT y pueden producir unas puntas torcidas, que es un ritmo muy caótico y muy desesperante en un servicio de urgencias. Los tipo 4, los no dihidropiridínicos, actúan básicamente en la fase 0. También disminuyen la frecuencia cardíaca porque disminuyen esa activación del nodo sinusal y el nodo AB y por tanto disminuyen la frecuencia cardíaca. Y también aumentan el PR. Entonces ya para finalizar, después de toda esta carreta, resolvamos el caso. Entonces, dentro de las causas de dolor torácico, hay unas causas de dolor torácico primarias cardiovasculares y no cardiovasculares. Quiero que estén atentos a las causas primarias cardiovasculares porque son las que van a necesitar un manejo más emergente o urgente dependiendo del caso. Entonces, el primer diagnóstico a yo tener en cuenta en un paciente que consulta con dolor torácico y tiene antecedentes de factores de riesgo cardiovasculares debe ser el síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo se divide en un infarto con elevación del ST, donde yo veo claramente una elevación del ST en dos derivadas contiguas y hay unas imágenes en espejo dependiendo de la cara del corazón donde está viendo, ¿cierto? Ese paciente necesita un manejo emergente y necesita ser reperfundido en una sala de angiografía. ¿Listo? En cambio, el paciente, bueno, ese es muy fácil porque usted lo identifica en el electrocardiograma, pero cuando yo tengo un dolor torácico y el electrocardiograma está normal y la clínica no es tan sugestiva, empieza a jugar el papel mucho las otras ayudas diagnósticas. ¿Cuáles son? La troponina y la radiografía de tórax. Entonces, ¿qué diferencia un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en esas dos que ustedes ven ahí, que es el infarto de miocardio sin elevación del ST y una angina inestable? Es el biomarcador cardíaco, ¿cierto? Si el biomarcador cardíaco está positivo y el electrocardiograma está normal o tiene una depresión del ST, que ya vamos a ver que tiene un LR, una razón de verosimilitud positiva, no tan buena, pero sí tiene evidencia de que sí es buena, ese paciente tiene un infarto sin elevación del ST. Pero si el paciente no tiene elevación del biomarcador cardíaco, es una angina inestable. Pero quiero que les quede claro que no toda elevación del biomarcador cardíaco, que son las troponinas, es igual a infarto. Hay una cosa que se llama la lesión miocárdica aguda, y es que hay otras patologías que elevan falsamente las troponinas. Entonces, todo depende del contexto clínico del paciente, y por eso es tan importante la historia clínica y la anamnesis. Listo. En el caso de la pericarditis aguda y el derrame pericárdico es otro diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta. Son esos pacientes que tienen antecedente de un cuadro viral y que posteriormente desarrollaron un dolor torácico, pero de características pleuríticas, y que usted al examen físico le puede encontrar un roce pericárdico, y el electrocardiograma es muy bonito porque tiene una elevación difusa del segmento ST con una depresión del PR, como también se los había mencionado el doctor Danilo. En el caso de la miocarditis aguda, también tiene un antecedente de una infección viral previa, o tiene un antecedente de una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Va muy de la mano de la pericarditis, y el diagnóstico nos lo va a ayudar a realizar la historia clínica y las ayudas diagnósticas como una resonancia, ¿cierto? La crisis hipertensiva severa o también puede producir dolor torácico. Hay una cosa que se llama angina hipertensiva, y puede ser una causa falsamente del elevador del biomarcador cardíaco. Entonces,
todo debe ser interpretado desde un contexto clínico y desde una clínica que me ayude a armar el rompecabezas y a yo llegar al diagnóstico. El síndrome de Takotsubo, que es una cardiomiopatía por estrés que ahorita está aumentando bastante por la situación actual, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchos factores de riesgo cardiovasculares. Es una patología donde aumenta el grosor del corazón y se produce una cardiomiopatía y puede ocasionar una clínica inequívoca, un síndrome coronario agudo, pero cuando lo llevan a una angiografía, el paciente tiene unas coronarias completamente sanas. Las taquiarritmias pueden ser otra causa de dolor torácico. De hecho, ese es un criterio de inestabilidad hemodinámica. Siempre que un paciente se me presente con una arritmia en estudio a urgencia, siempre debo descartar que él si tiene inestabilidad hemodinámica, y esa es una de los criterios para yo definir si tiene inestabilidad hemodinámica, que tenga un dolor torácico de características anginosas. ¿Y cuáles son las características anginosas? Que sea opresivo, que empeore con la actividad física, que sea irradiado y que mejore con el reposo, ¿cierto? La cardiomiopatía hipertrófica también está descrita como las causas de dolor torácico. La estenosis aórtica, no olvidar la mnemotecnia DAS, que produce disnea, angina y síncope. La falla cardíaca aguda severamente descompensada. Y no olvidar que detrás de una falla cardíaca descompensada siempre hay que buscar una causa desencadenante. Dentro de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología está descrita una mnemotecnia muy interesante que se llama CHAMP. Y dentro de CHAMP está el síndrome coronario agudo, el tromboembolismo pulmonar, la emergencia hipertensiva y otros. El síndrome aórtico agudo, que ya sea disección o hematoma, es un cuadro muy típico de un dolor desgarrante que se irradia a espalda, y encontramos un déficit de pulsos y de presiones arteriales de las extremidades. También podemos encontrar un soplo sobre la línea interescapular, y son esos pacientes en los que hay que definir prontamente qué tipo de disección tienen, porque si se está disecando la primera porción de la aorta antes del callado, la mortalidad es muy alta, requiere manejo generalmente emergente y requiere el control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial rápidamente para unas metas menores a una frecuencia cardíaca menor de 60 y una presión arterial sistólica menor de 120. El tromboembolismo pulmonar es otra entidad muy importante, sobre todo cuando se presentan con infartos pulmonares, y para eso existen ampliamente unas escalas para yo predecir si el riesgo de mi paciente, de acuerdo a eso, definir qué estudios voy a realizar. Ya vamos a ver ahorita en el algoritmo. Por último, la contusión cardíaca, pues en el contexto de un trauma cerrado de tórax, que los cirujanos definen que todo paciente con trauma de tórax en la región anterior es precordial y por tanto se debe descartar una contusión cardíaca. Cuando yo dejo de pensar en estos diagnósticos cardiovasculares, yo ya puedo pensar en cosas no cardiovasculares que quizás, dependiendo de la patología, tendrán más prioridad que otras. Mencionar la costocondritis, el herpes zóster. Nunca se les olvide desvestir a los pacientes. Nunca me ha tocado ver un paciente con un herpes zóster, pero sí le escuché a varios profesores de cardiología que le remitían pacientes con dolores torácicos atípicos y tenían era un herpes zóster. O el dolor psicógeno, el dolor torácico psicógeno. En Colombia y específicamente en Antioquia y en el oriente hay una prevalencia aumentada de patología psiquiátrica y mental.
los trastornos de pánico pueden generar este tipo de alteraciones. Entonces, todo dependerá de la historia clínica que hagamos para llegar a ese diagnóstico. En el caso del síndrome coronario agudo, hay cosas que aumentan la probabilidad de que el paciente tenga, si tiene eso, sea por un infarto. Entonces, como les había mencionado, el LR, la razón de verosimilitud, tanto positiva como negativa, son importantes para yo determinar y tratar de que me den pistas para ese diagnóstico. Estos no son tan significativos porque un LR positivo mayor de 10 es porque es muy bueno, pero estos no alcanzan ese nivel como de evidencia, por decirlo así. En el caso del LR positivo y en el caso del LR negativo, por debajo de menos 0.1. Pero se puede mencionar que acá un paciente que venga con una prueba de estrés anormal tiene un LR de 3.1 para estar asociado con un síndrome coronario agudo. Y, por ejemplo, en las características del dolor torácico. Cuando el dolor torácico se irradia ambos brazos, el LR es de 2.6. Y cuando el paciente le consulta a usted porque le menciona cuando tuvo un evento previo y le dice a usted, no, es que yo siento igual, yo siento lo mismo que me pasó hace 5 años cuando me pusieron 3 stents o me operaron a corazón abierto, tiene un LR de 2.2. Y al examen físico, pues la hipotensión tiene un LR de 3.9, pero un paciente que esté hipotenso en el contexto de un síndrome coronario agudo es porque muy probablemente está en un choque cardiogénico o un infarto del ventrículo derecho. Y de los hallazgos electrocardiográficos, pues acá están sus diferentes como niveles de evidencia, por decirlo así. Y la última diapositiva que quería resumirles para terminar esta charla tan larga es que cuando ustedes estén enfrentados a un paciente con un dolor torácico agudo, pues nunca olviden la anamnesis y el examen físico. Yo creo que todos los médicos debemos centrarnos mucho en eso porque los pacientes muchas veces en sus palabras tienen los diagnósticos y siempre debo evaluar la estabilidad clínica. Siempre debo pensar si hay una etiología amenazante para la vida. Si la etiología no es amenazante para la vida, de acuerdo a lo que ya hicimos, pues yo puedo pensar en que es una causa gastrointestinal, osteomuscular o psicógena y le puedo dar una alta temprana. Pero si la etiología que yo estoy pensando es amenazante para la vida, yo me puedo fijar de estos dos exámenes, una radiografía de tórax y un electrocardiograma, y dependiendo de lo que yo esté pensando, pues yo voy a definir la mejor ayuda diagnóstica y el mejor tratamiento para los pacientes. En el caso de una ruptura esofágica que no está mencionado en la tabla, que no les mencioné en la tabla anterior, un esofagograma o un TAC de tórax contrastado, pues va a ser útil para que el paciente pues, se le solucione el problema. Generalmente estos pacientes requieren cirugía emergente porque el riesgo de mediastinitis es muy alto. En el caso de síndrome coronario agudo ya lo vimos, en el caso de la embolia pulmonar siempre evaluar la probabilidad preclínica, que es con la escala de Wells, para yo determinar si el paciente necesita un dímero D o un angiotac, que pues realmente no es para esta charla ahondar sobre este tema. En el caso de un taponamiento pericárdico, una ecocardiografía o una ecografía, cada vez está tomando más fuerza la ecografía en el servicio de urgencias y más en estos días tenebrosos que estamos viviendo. Y en el caso de la disección de aorta, ya sea un ecocardiograma transtorácico o un angiotac. Y otra de los diagnósticos a pensar que pueden ser potencialmente mortales es un neumotórax a tensión. Listo. No, eso era básicamente lo que les quería dar. Qué pena por la demora. Realmente la charla la cambié a última hora ayer porque Daniel